En Washington, D.C., un vuelo regular con destino a Florida efectuaba su despegue en medio de una fuerte tormenta de nieve. De repente, el avión comenzó a temblar. 24 segundos después chocó contra un puente por el que discurría una concurrida carretera y se precipitó sobre el río helado que había debajo. Murieron 78 personas y de inmediato comenzaron las desesperadas tareas de rescate. ¿Cómo se explica que un vuelo normal y corriente terminara convirtiéndose en uno de los desastres más terribles de la historia de la aviación? Tras la catástrofe se reunió un equipo de expertos para descubrir exactamente por qué se estrelló el vuelo 90 de Air Florida. Todos los desastres tienen sus causas, son una sucesión de eventos críticos. Y para comprenderlos hay que descubrir las pistas clave y averiguar lo que sucedió durante esos segundos catastróficos. Segundos catastróficos. Este hombre acababa de sobrevivir a un accidente de avión, pero el aparato que había caído a un río se hundía, de modo que tuvo que burlar a la muerte por segunda vez. Accidente aéreo en Potomac, Estados Unidos. Washington, Distrito Federal. 13 de enero de 1982. 12:30. Joe Steele, ejecutivo de una importante empresa de telecomunicaciones, llegó al Aeropuerto Nacional de Washington con su secretaria Nikki Feltz. Joe y Nikki tenían que viajar a Tampa, Florida, por motivos laborales, y estaba previsto que su vuelo, el 90 de Air Florida, saliera a las 2:15 de la tarde. Joe, antiguo piloto de la Marina, se pasaba la vida en los aviones, pues su trabajo le obligaba a viajar por todo el mundo con regularidad. Creo que en aquella época volaba en 737 una o dos veces por semana. Para mí, lo que hice aquel día se había convertido ya en algo habitual. Las condiciones climáticas, sin embargo, no eran tan habituales. Washington, D.C. sufría uno de los peores inviernos de las últimas décadas, con temperaturas de hasta 4 grados bajo cero y fuertes tormentas de nieve. Nikki estaba deseando llegar a un lugar más cálido. De hecho, me comentó que se había llevado el bañador. ¿Y tú? Me preguntó. Ni siquiera me había acordado de meter uno en la maleta. El Aeropuerto Nacional de Washington está solo 5 kilómetros al sur de Capitol Hill, a orillas del río Potomac. Es un importante centro neurálgico donde se dan cita vuelos de todo Estados Unidos y Canadá. En una jornada normal aterrizan aquí más de 400 aparatos. Pero aquel día, el aeropuerto tenía dificultades para continuar operativo debido a la fuerte nevada. 1:38 de la tarde. Todos los vuelos seguían en tierra, mientras las máquinas quitanieves limpiaban las pistas, tarea que estaba previsto que durara 1 hora. Lamentamos informarles de que debido a las condiciones climáticas adversas, todos los vuelos permanecerán en tierra durante al menos 1 hora mientras las máquinas quitanieves despejan las pistas. En la puerta 12, el vuelo 90 de Air Florida continuaba retenido por la demora. Parece que la situación empeora cada año que pasa. Sí, lo sé. No me importa que llueva, pero esta nieve es... El capitán Larry Whitton, de 34 años, estaba casado y tenía 2 hijos. Roger Petit, su primer oficial, era a sus 32 años un antiguo piloto de cazas de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que poseía un excelente historial. Sin embargo, ambos llevaban menos de 3 años pilotando aviones del tipo 737. 2 de la tarde. Con 20 minutos de retraso comenzó a embarcar el vuelo 90.
En su trayecto de 2 horas hasta Tampa, viajarían a bordo 71 pasajeros adultos y 3 niños pequeños, por lo que algo menos de la mitad de las plazas quedaron vacías. A muchos los ayudó a instalarse la auxiliar de vuelo de 22 años, Kelly Duncan. Para ella este trabajo era un sueño hecho realidad. Me encantaba ser auxiliar de vuelo. Por donde quiera que pasara con mi uniforme la gente lo comentaba. Estaba muy orgullosa de mi trabajo y disfrutaba mucho haciéndolo. Cerca de Joe y Nikki se encontraban Priscilla Tirado y su hijo de 2 meses, Jason, y su esposo José. Se mudaban a Florida, donde José había encontrado un empleo en la industria de la construcción. 2:20 de la tarde. El capitán Wheaton esperaba que el aeropuerto pronto volviera a funcionar y ordenó que procedieran a retirar el hielo del 737. Ya podéis empezar, muchachos. La tarea de quitar la nieve y el hielo de los aviones antes del despegue es un procedimiento rutinario. Pero una sucesión de retrasos adicionales mantuvo el vuelo 90 en la puerta 12 otra hora. Despejar las pistas requirió más tiempo del previsto y además había muchos vuelos retrasados. Los pasajeros que ya se encontraban a bordo solo podían esperar. Mientras, la tormenta de nieve arreciaba. Veía la nieve acumularse sobre el avión y a su alrededor. No dejó de nevar ni un segundo en todo el tiempo que estuvimos allí. Cuando por fin les autorizaron a abandonar la puerta 12, tampoco pudieron hacerlo de inmediato, pues la capa de hielo que había sobre el asfalto dificultaba los movimientos del avión. Pesamos demasiado para ese hielo. El capitán Wheaton lo solucionó invirtiendo la propulsión de los motores. Escuchadme, voy a invertir la propulsión. ¿Estás seguro? No te preocupes, saldrá bien. 3:35 de la tarde. Por fin el vuelo 90 comenzó a rodar por la pista de despegue, 1 hora y 20 minutos después de lo previsto. Para la auxiliar de vuelo Kelly Duncan fue un alivio. Me alegró que comenzamos a alejarnos de la pasarela porque pensé que por fin emprenderíamos el viaje. Wheaton y Petit hicieron las comprobaciones previas al despegue. Dispositivo anticongelante. Desconectado. Unidad de potencia auxiliar. En marcha. Luego el vuelo 90 se colocó tras otro avión a la espera de despegar. Hay 2 salidas en las ventanas del centro de la cabina y 2 puertas en la parte delantera. La cosa se pone fea. Creo que nunca había visto una tormenta de nieve así. Los cinturones de seguridad se abren así. Los 2 pilotos vieron nieve sobre las alas del avión. Petit estaba preocupado. Ha pasado ya un buen rato desde que retiraron el hielo. 3:59 de la tarde. El vuelo 90 recibió autorización para despegar. Vuelo 90, colóquese en posición y espere. Que los auxiliares de vuelo ocupen sus asientos, por favor. En la parte trasera de la cabina de pasajeros, Kelly Duncan se abrochó el cinturón. Joe Steele, Nikki Feltz y Priscilla Tirado se encontraban a tan solo unos metros de ella. 3:59 y 45 segundos. Propulsores. Por fin el 737 inició su avance por la pista. Segundos después, las agujas de los propulsores superaban el nivel mínimo requerido para despegar. Parece que no está bien, ¿verdad? Petit reaccionó soltando un poco los propulsores, pero tardaban más de lo normal en alcanzar la velocidad de despegue de 144 nudos. Esto no va bien. Los datos reflejados en el cuadro eran inusuales. 120. Joe Steele empezaba a preocuparse. Íbamos a una velocidad muy baja para despegar. Viajaba en 737 todas las semanas y noté la diferencia. En aquella ocasión parecía que estábamos en una carretera comarcal llena de baches y no en la pista de un aeropuerto. Finalmente el vuelo 90 alcanzó la velocidad de despegue. Suelta. Y comenzó a elevarse. 2. De repente, el morro se levantó bruscamente y el aparato empezó a temblar. En la cabina de mando, las alarmas avisaron a los pilotos de que el vuelo 90 estaba a punto de entrar en pérdida. Solo disponían de unos segundos para reaccionar o el aparato de 46 toneladas y sus 79 pasajeros caerían en picado desde el cielo. La
La excesiva elevación del morro del 737 estaba generando tal resistencia al avance que el avión perdía velocidad a marchas forzadas. Suelta, solo necesitamos 500. Si el vuelo 90 se frenaba demasiado, entraría en pérdida y caería a tierra. El capitán Wheaton ordenó a su copiloto que bajara el morro moviendo hacia adelante la palanca de mando. Adelante, adelante. Pero este no podía inclinarlo demasiado, pues el aparato comenzaría a descender. Vamos, apenas se eleva. Las sacudidas se intensificaban, por lo que Joe Steele comenzó a temerse lo peor. Recuerdo con total claridad que pensé, ¿cómo demonios salgo yo ahora de este avión? Pero sabía que ya era demasiado tarde, así que me creí perdido. 12 segundos después del despegue, el vuelo 90 había recorrido 1 kilómetro. 500 metros más allá, la intensa nevada había provocado un enorme atasco en el puente de la calle 14 que cruza el río Potomac. El camión del obrero de la construcción, Marion Grant Jr., quien se dirigía al norte de la ciudad, apenas había avanzado en un cuarto de hora. Aquello no se movía. Estábamos 3 minutos parados, avanzábamos 1,5 metros o 2 y luego volvíamos a detenernos. 4 de la tarde y 53 segundos. Tras alcanzar una altitud de tan solo 107 metros, de repente el vuelo 90 dejó de elevarse y comenzó a caer. El capitán Wheaton situó los propulsores en la posición de máxima potencia, pero ya era demasiado tarde. Quienes habían quedado atrapados en el puente de la calle 14 de camino a sus trabajos oyeron el chirrido de los motores del avión. Nos caemos, Larry, esto se cae, Larry. Lo sé. Joe Steele salió disparado cuando el fuselaje del vuelo 90 se partió en 4. Recuerdo la sensación de que todo se oscurecía y también que le pedí a Dios que me ayudara. Un ala del avión golpeó el camión de Marion y lo vapuleó como si fuera de juguete. Por suerte, él logró salir con vida de allí. La masacre que ocasionó en el puente fue horrible. Vi a un tipo que había muerto aplastado. Otro estaba decapitado. Cosas así. Joe Steele recuperó la conciencia. Tenía 67 fracturas en todo el cuerpo, pero solo disponía de unos segundos para burlar a la muerte. Una vez más. El agua ya casi me llegaba a la nariz y seguía subiendo a toda velocidad. Me pareció que tardé una eternidad en liberar mis piernas de los asientos que se habían caído. Luego traté de ayudar a Nicky a soltarse. Cuando llegué al final del avión, supe que saldría de allí, porque de repente vi un destello de luz en el agua. Y una vez fuera del aparato salí a la superficie. Los testigos de la catástrofe, estupefactos, se agolpaban en el puente. Una cámara de informativos tomó estas imágenes tan solo unos minutos después. Todo el 737, excepto la sección de cola, había desaparecido. Joe y Nicky consiguieron llegar hasta esta isla formada por fragmentos del aparato junto con otros 4 supervivientes. Uno de ellos era Priscilla Tirado, la joven madre. El otro la auxiliar de vuelo Kelly Duncan, absolutamente desconcertada por lo sucedido. No recuerdo el momento del impacto, solo sé que estaba sentada en un asiento abatible en un acogedor avión y segundos después me encontré sumergida en agua helada. La temperatura del agua era de 1 grado. El cuerpo humano solo puede sobrevivir unos 30 minutos en esas condiciones. Al final el frío resulta incluso doloroso.
Los servicios de urgencia llegaron minutos después, pero no pudieron atravesar las placas de hielo con sus botes hinchables. Al verlo, Kelly se sintió perdida. Perdí toda esperanza. Pensé que moriría y no estaba preparada para morir. Aquellas personas habían sobrevivido a un accidente de avión, pero morirían congeladas si los equipos de rescate no llegaban hasta ellas en cuestión de minutos. 4 y 6 minutos. La unidad de helicópteros del Parque Anacostia, perteneciente a la Policía de Parques de los Estados Unidos, se encontraba a 2,5 kilómetros del lugar del siniestro. Policía Aérea del Parque. Al habla el oficial Gallic. Es la torre. Dicen que se ha estrellado un avión en el puente de la calle 14. El piloto Don Asher, un veterano de Vietnam curtido en combate, salió hacia allí sin perder un instante, acompañado por el paramédico Gene Windsor. Sabían que la visibilidad sería prácticamente nula y además el Eagle One, su helicóptero Bell J. Ranger, no era el más indicado para llevar a cabo grandes operaciones de rescate. Hicimos aquello para lo que se nos había entrenado y lo que se esperaba de nosotros. Cuatro y 10 de la tarde. Lenny Skatnick, un joven de 28 años, se acercó al lugar del siniestro. Había visto toda la conmoción mientras regresaba a casa desde su oficina en el centro de Washington. La escena que presenció al llegar le turbó profundamente. Cuando bajamos hasta la orilla del río sentí un escalofrío. En el ambiente reinaba ese silencio tan característico de los días que nieva, roto en este caso por los gritos de alguien que pedía auxilio desde el agua. Se me puso la carne de gallina. El Eagle One volaba casi a ciegas. Don se vio obligado a escudriñar los terrenos aledaños para localizar las carreteras que sabía conducían al puente de la calle 14. Apenas veíamos nada a través del cristal de la cabina. Gene Windsor unió varios cabos para hacer con ellos improvisadas cuerdas de salvamento. 4 y 22 minutos de la tarde. Los 6 supervivientes llevaban ya 21 minutos en las gélidas aguas. Tenían las extremidades entumecidas y apenas podían mover las manos. Empezaban a perder la esperanza cuando escucharon al Eagle One aproximarse. De repente, oí el ruido de un helicóptero. Y poco después lo vi. Nadie puede siquiera imaginar el alivio que sentí. El ruido de aquel helicóptero fue lo más maravilloso que había escuchado nunca. Don vio a los supervivientes aferrados a la sección de cola del avión. En cuanto les vimos, comprendimos que cada segundo era vital y podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Teníamos que sacarles de aquel río. El primer superviviente al que rescató el Eagle One fue Bert Hamilton, de 41 años. Luego Gene lanzó una de sus improvisadas cuerdas de salvamento a la auxiliar de vuelo Kelly Duncan. Solo recuerdo que al mirar al cielo vi una cuerda colgando y me la enrollé alrededor del cuerpo para que me subieran. Don y Gene intentaron acelerar el rescate lanzando 2 cuerdas a la vez. Joe Steele cogió una de ellas y pasó un brazo alrededor de Priscilla Tirado, la joven madre. Nikki Fields, la secretaria de Joe, se aferró a la otra, pero pronto este comprobó horrorizado que su amiga estaba tan mal herida que no conseguía mantenerse sujeta. Me sentí fatal porque si había una persona a quien trataría de ayudar por todos los medios antes que a nadie, esa era Nikki, pero me resultaba absolutamente imposible. Segundos después, Joe no pudo seguir sujetando a Priscilla. En aquel momento me di cuenta de que tenía rotos todos los dedos de la mano izquierda y también el brazo. El Eagle One puso a Joe a salvo. El equipo sabía que Nikki se mantendría a flote porque llevaba puesto el chaleco salvavidas, de modo que Priscilla se convirtió en su prioridad inmediata. Después de 30 minutos en las gélidas aguas, sus posibilidades de sobrevivir se agotaban. Desde la orilla, Lenny Skatnick contemplaba la escena con horror.
Estaba tan cerca que podía ver la expresión de su cara y de sus ojos. Era terrible. Parecía que iba a sufrir un shock. Priscilla era incapaz de aferrarse al salvavidas. Herida, exhausta y cegada temporalmente por el combustible del avión, comenzó a ahogarse. Lenny comprendió que no podía seguir observando. Era demasiado, no podía soportarlo. Realmente pensé que moriría si no la sacaba de allí. De modo que saltó a las frías aguas y arrastró a Priscilla hasta un lugar seguro. Creo que es un instinto humano. No lo sopesé ni lo medité, simplemente lo hice. A continuación, el Eagle One regresó a por Nikki, pero la mujer estaba muy débil y no podía agarrarse al salvavidas. Para superar ese escollo, el equipo tomó una audaz determinación. Jean saltó a la barra del helicóptero, agarró a Nikki y así la llevó hasta un lugar seguro. Y 35 minutos de la tarde. El rescate había finalizado. La sexta persona que se aferraba a los restos del aparato, cuya mano se ve en esta imagen, había desaparecido. Más tarde lo identificaron como Arlan Williams, un examinador bancario de 46 años. 74 personas, entre pasajeros y tripulantes del 737, perdieron la vida, incluidos el esposo y el bebé de Priscilla tirado. En el puente fallecieron otras 4 personas, lo que elevó la cifra de víctimas mortales a 78. Solo 5 de ellas sobrevivieron a la tragedia y por poco. Tenía el cráneo fracturado y también la nariz, los pómulos, la mandíbula, todos los dedos, el pulgar de la mano izquierda, la pierna derecha y los pies, y la pierna izquierda estaba destrozada. Por lo demás, me sentía bien. También sufrí hipotermia. La catástrofe se comentó en todos los noticiarios del mundo. Algunas de las víctimas perecieron a consecuencia del impacto, pero la mayoría se ahogó en las gélidas aguas del río Potomac. Y una pregunta se repetía en la mente de todos. ¿Cómo se explicaba que un vuelo rutinario hubiera acabado como uno de los desastres aéreos más terribles de los Estados Unidos? Realizando una investigación exhaustiva de los hechos, fue posible descubrir la sucesión de acontecimientos que propiciaron la caída del vuelo 90 de Air Florida. Cuando se produjo la catástrofe, Bill Hendricks era el director del Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte. El antiguo piloto de la Marina estadounidense contaba con más de 20 años de experiencia en este ámbito. 13 de enero de 1982. A Hendricks le comunicaron lo sucedido poco después de las 4 de la tarde. Hola, soy Bill Hendricks. Aquella fue una de las llamadas más importantes de su carrera. Sabía que en esta investigación habría muchas presiones, tanto mediáticas como por parte del Congreso, por el mero hecho de que el accidente hubiera tenido lugar aquí, en Washington. No en vano es la capital de los Estados Unidos. Hendricks se puso en contacto inmediatamente con su mano derecha, Rudy Kapustin, quien se encargaría del día a día de la investigación, y sin perder un minuto llamaron al Go Team, un equipo de expertos de la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte al que se puede recurrir en cualquier momento para trabajar en una catástrofe aérea importante. Esa misma tarde los investigadores llegaron al puente de la calle 14. Al ver los coches aplastados, comprendieron que el avión se había desplomado justo sobre ellos. El aparato impactó con esos 4 o 5 vehículos y los aplastó como si fueran de mantequilla antes de caer al agua.
Era lo único que sabían con certeza, por lo tanto tendrían que averiguar cuál había sido la causa del desastre. Existían muchas posibilidades, desde fallos mecánicos de consecuencias catastróficas hasta un error del piloto o incluso un acto de sabotaje. Sin embargo, a priori, todas las sospechas recayeron sobre la tormenta de nieve. Intuía de que de algún modo la meteorología había influido en todo aquello. Pero Hendricks era consciente de que tenía que haber algo más. Decenas de aviones despegaron del mismo aeropuerto aquel día sin incidentes. Lo que le sucedió al vuelo 90 debió ser algo único. Hendricks tenía ante sí un misterio de complicada resolución. Los restos del vuelo 90 y las pistas que hubieran podido quedar en el avión se encontraban en el fondo de un río helado. Además, dado que ambos pilotos habían muerto, lo que sucedió en la cabina de mando seguiría siendo una incógnita, a menos que los buzos encontraran la caja negra con los datos de vuelo. Lo primero que buscamos siempre en estos casos son los registradores de datos de vuelo. Gracias a ellos podemos conocer la altitud, la dirección y la velocidad del aire. Las grabaciones de voz de la cabina de mando registran los últimos 30 minutos de conversación de los pilotos del avión. A la mañana siguiente, muy temprano, los barcos del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos comenzaron a abrirse paso a través del hielo para llegar hasta los restos del avión. El ejército y la marina se unieron a ellos en una masiva operación de salvamento encabezada por un equipo de 82 buzos. Hendricks y su equipo instalaron el centro de operaciones de la investigación en una sala de conferencias del Hotel Marriott, situado cerca del lugar del siniestro. Y mientras los buzos trataban de recuperar los cuerpos, los expertos comenzaron a entrevistar a los más de 200 testigos. A los investigadores nos enseñan a no suponer nunca. Las intuiciones están bien, pero hay que respaldarlas con hechos. El equipo empezó interrogando a la tripulación de tierra para averiguar quién se ocupó del deshielo del vuelo 90 en el Aeropuerto Nacional de Washington. Quizás cometieran un error y no retiraran toda la nieve y el hielo adheridos al avión, fallo que tuvo consecuencias fatales. La elevación que un avión necesita para volar es fruto de un leve flujo de aire sobre las alas. Una capa de hielo o de nieve congelada sobre su superficie ocasiona una alteración que puede reducir la elevación e incrementar de forma considerable la resistencia al avance. Los expertos denominan a este problema contaminación. Sin embargo, la tripulación de tierra insistía en que se retiró todo el hielo del vuelo 90 antes de que se dirigiera hacia la pista de despegue. Pese a todo, los investigadores continuaron indagando y descubrieron un hecho intrigante. El operador que se ocupó del deshielo del lado derecho del avión consideró equivocadamente que la temperatura ambiental era de 2 grados bajo cero, cuando en realidad era de 4 bajo cero. Por ello, sobre esa zona, vaporizó una cantidad de agente descongelante inferior a la recomendada. Los investigadores comprendieron que estaban a punto de realizar un importante descubrimiento y decidieron estudiar con más detalle el proceso de deshielo. Estudiamos todo el proceso de deshielo que se llevó a cabo en aquel vuelo, así como la mezcla de fluidos descongelantes y el modo en que se administró. Analizaron la solución que se empleó para el deshielo del vuelo 90 y descubrieron algo aún más preocupante. La cantidad de glicol, el agente anticongelante, era la mitad de la necesaria, por lo que el efecto de la sustancia fue menor de lo que indicaba el panel de control del operador. ¿Cómo pudo suceder algo así? El equipo examinó todos los componentes del vehículo de deshielo utilizado en el vuelo 90 y encontró la respuesta que buscaba. En el conducto de salida del glicol habían sustituido una válvula calibrada específicamente para la tarea por otra sin modificar, lo que redujo el flujo de glicol que llegaba a la tobera, y por lo tanto, el lado derecho del 737 no fue el único que recibió una dosis insuficiente de fluido anticongelante. A todo el avión le pasó lo mismo. En aquel avión no se realizó una operación de deshielo demasiado concienzuda, más bien fue mediocre en el mejor de los casos. Se cometieron muchos errores. Pero los investigadores sabían que eso no era en absoluto una prueba concluyente de que en el avión hubiera hielo y nieve cuando despegó.
La tripulación de tierra usó la misma unidad de deshielo en otros aparatos sin que se produjeran incidentes, lo que significa que, pese a ser más suave de lo normal, quizás la solución anticongelante funcionara adecuadamente. Hendricks necesitaría pruebas más sólidas para sustentar su corazonada, y lo que su equipo descubrió después les sorprendió. Escuchadme, voy a invertir la propulsión. El capitán Wheaton recurrió a la propulsión invertida para alejarse de la puerta 12. Normalmente los inversores de propulsión se emplean como sistemas de frenado durante el aterrizaje del avión. ¿Estás seguro? Nunca deberían usarse antes del despegue cuando la temperatura exterior es muy baja por una sencilla razón. Invierten el flujo de aire caliente que sale de la parte trasera de los motores y lo canalizan hacia el morro del avión, lo que puede proyectar una nube de escarcha hacia las alas y las aberturas de los motores. Cuando las temperaturas no superan los 0 grados, esa escarcha puede volver a congelarse en unos minutos. La utilización de la propulsión inversa era una prueba más de que la nieve o el hielo pudieron ser los causantes del desastre. El piloto no estuvo muy acertado. No fue buena idea. Luego, Hendricks halló otra pista. Un miembro de su equipo consiguió una fotografía extraordinaria. Se trataba de una instantánea del vuelo 90 tomada por un pasajero de otro avión aproximadamente a las 3:20 de la tarde, tan solo 10 minutos después de que terminara el proceso de deshielo. La imagen no es muy nítida, pero en ella se aprecia ya nieve reciente en el avión. La fotografía confirmaba que el 737 pudo contaminarse después de las tareas de deshielo, con independencia de que el trabajo se realizara bien o mal. Para cuando se cumplió el cuarto día de la investigación, ya se habían recuperado la mayoría de los cuerpos y la operación de salvamento podía centrarse en los restos del aparato siniestrado. Los fragmentos se trasladaron a un hangar del Aeropuerto Nacional de Washington para examinarlos minuciosamente, pero no se obtuvo ningún dato. Y los 2 registradores de datos de vuelo de la caja negra, elementos decisivos para la investigación, seguían sin aparecer. Encontrarlos sería una tarea titánica. Los buzos disponían para lograrlo de un sistema de localización acústica, pero los restos del fuselaje estaban desperdigados por un área de frías y oscuras aguas, del tamaño de un campo de fútbol. Los periodistas querían respuestas, pero el portavoz de la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte, Francis McAdams, aún no podía anunciar ninguna novedad. Como yo les dije antes, no sabré nada hasta que no reunamos todas las pruebas. Los investigadores se jugaron su última carta. Los supervivientes. Los supervivientes estaban en el avión, escucharon sonidos y sintieron golpes y roces, por lo que podían proporcionarnos una gran cantidad de información. Joe Steele les contó que el vuelo 90 tembló violentamente antes de estrellarse. Sus palabras confirmaron las sospechas de los investigadores. Sabían que las sacudidas pudieron deberse a una alteración del flujo de aire sobre las alas a causa del hielo y la nieve. Pero entonces Joe les comentó que el 737 parecía más lento y renqueante cuando aceleraba para despegar. ¿A qué podía deberse dicha incidencia? Otros aviones no tuvieron ese problema pese a la nieve. Hendricks y su equipo estaban desconcertados. Siete días después del accidente, un buzo localizó una débil señal y la siguió a través de las gélidas aguas hasta que dio con un amasijo de hierros. Con mucho cuidado, separó las retorcidas y afiladas piezas metálicas y encontró un verdadero tesoro. Con su linterna iluminó uno de los registradores de datos de vuelo y luego el otro. Todos los que participaban en la investigación habían rezado para que llegara ese momento. Tras sacar del agua los registradores, el buzo levantó uno sobre su cabeza en señal de victoria. Han encontrado los registradores. Pronto corrió la voz entre el equipo de que se habían localizado los registradores, piezas que podían brindarnos datos decisivos.
Los investigadores se apresuraron a trasladar las cajas negras a sus laboratorios. Tras días de especulaciones, estaban a punto de descubrir exactamente lo que había sucedido en los segundos que precedieron al siniestro. Estaban emocionados, pero sabían que tendrían que escuchar las voces de los muertos. La cosa se pone fea. Creo que nunca había visto una tormenta de nieve así. Ha pasado ya un buen rato desde que retiraron el hielo. Al equipo le sorprendió mucho que los pilotos vieran nieve en sus alas y no solicitaran la ayuda de un equipo para resolver el problema. En la superficie de esta habrá unos 6 milímetros de nieve. En la mía también hay un poco. Aquello me dejó perplejo. No lo entendía, pues la normativa federal en materia de aviación no permite el despegue de un avión con nieve, hielo o simplemente escarcha adheridos a las alas. ¿Podría ser ese el motivo de que el morro del avión se elevara en exceso segundos después del despegue? Como bien saben los investigadores, el Boeing 737 tiende a inclinarse pronunciadamente hacia arriba si las alas están contaminadas con hielo o nieve. Las pruebas parecían concluyentes, pero pronto los expertos descubrieron que algo no encajaba. Los comentarios del copiloto Petit acerca de las lecturas de sus instrumentos les dejaron perplejos. ¡Santo cielo, mira eso! Parece que no está bien, ¿verdad? Para averiguar lo que le preocupaba, estudiaron el registrador de datos de vuelo y un nuevo misterio se sumó a la lista de interrogantes. Al parecer, el superviviente Joe Steely tenía razón. El 737 tardó 45 segundos en alcanzar la velocidad de despegue, 15 más de lo normal. Sería lógico que, al estar contaminado por la nieve y el hielo, el despegue se ralentizara un poco, pero no 15 segundos. El equipo comprendió que debía haber otro fallo en el 737, pero no sabían lo que era. Tal vez tuvieran que volver al punto de partida. Solo se les ocurría un factor que pudiera ralentizar de tal manera el despegue de un 737. Una propulsión insuficiente por parte de los motores. Pero no era lógico que los pilotos despegaran si carecían de la potencia necesaria. La idea parecía absurda. El enigma no podía resolverse inspeccionando los motores, pues seguían en el fondo del río Potomac. Y en la época del siniestro, los registradores de datos de vuelo todavía no eran digitales, por lo que no informaban del nivel de empuje. Así pues, solo les quedaba una opción. Los investigadores examinaron los sonidos de bajo nivel del motor recogidos por el grabador de voz de la cabina de mando. Con la ayuda de una técnica llamada espectro de sonido, transformaron dichas frecuencias sonoras en lecturas de propulsión. Sí, es el 1,7. Demasiado bajo. Los resultados fueron sorprendentes. El nivel de empuje, o EPR, de ambos motores era de 1,7 cuando deberían haber sido de 2,04. El equipo estaba atónito. Al parecer, los pilotos despegaron sin la potencia necesaria. Mira eso, parece que no está bien, ¿verdad? ¿Cómo pudo suceder algo así? Los investigadores escucharon una y otra vez las conversaciones de la cabina buscando pistas y pronto repararon en un pequeño detalle. Calefacción. Encendida. Dispositivo anticongelante. Desconectado. Unidad de potencia auxiliar. En marcha. ¿Podemos escucharlo otra vez? Los expertos se quedaron sin habla. La calidad de la grabación no era buena, pero el capitán Wheaton parecía decir desconectado cuando le preguntaban por el dispositivo anticongelante del motor. Dispositivo anticongelante. Desconectado. Hendricks comprendió entonces que una insignificante palabra podía ser la solución al misterio de la catástrofe. Sabía que en los motores hay dos sensores que registran los datos relativos al empuje, uno en la entrada y otro en la salida. Juntos generan las lecturas de propulsión estableciendo un ratio entre la presión del aire en la parte delantera del motor y en la trasera. Pero si
Si el sistema anticongelante del motor estaba apagado, la nieve pudo congelarse en los sensores situados a la entrada. En otros 737, en situaciones similares, los sensores enviaron a los pilotos datos incorrectos sobre la propulsión, más altos que los reales. Si fue eso lo que sucedió en el vuelo 90, el equipo podría haber despegado sin saberlo, con una potencia insuficiente. Tal vez esta fuera la última pieza del rompecabezas, pero Hendricks necesitaba demostrarlo. De modo que le pidió a Boeing que realizara una serie de pruebas que confirmaran lo que sucedía si la nieve y el hielo bloqueaban los sensores de entrada. Los resultados fueron contundentes. El motor arrojaba de inmediato una lectura de un EPR de 2,04, cuando en realidad era de 1,7. Exactamente la misma diferencia de potencia registrada por el análisis de espectro de sonido de los motores del vuelo 90. Eso podría explicar la confusión del copiloto Petit. Esto no va bien. Puede que... Su marcador de EPR indicaba 2,04, pero su posición de propulsión y las lecturas de emisión de calor y flujo de combustible reflejan un nivel más bajo de 1,7. ¿Cómo pudieron cometer los pilotos el asombroso error de olvidar encender el dispositivo anticongelante del motor? ¿Y por qué no abortaron el despegue cuando comprendieron que algo iba mal? Cuando comenzaron los problemas, las observaciones del copiloto deberían haberles llevado a suspender el despegue. Examinando los expedientes de los pilotos, los investigadores descubrieron que ninguno tenía mucha experiencia en vuelos en condiciones invernales. Pero también encontraron datos más preocupantes. Durante los últimos 2 años, el capitán tuvo que repetir 2 pruebas de competencia tras recibir unas calificaciones mediocres. Entre sus puntos más flojos figuraban el cumplimiento de la normativa, el uso de las listas de comprobación y el conocimiento de los sistemas del avión. La revelación le confirió más peso a la teoría de que un error del piloto influyó de manera crucial en la catástrofe. Pero aún faltan 2 pruebas decisivas, los motores del vuelo 90. Sin examinarlos, el equipo no podía demostrar, más allá de toda duda, que el dispositivo anticongelante estuviera apagado o que el siniestro no se debiera a un fallo del motor. Al poco tiempo, los equipos de salvamento sacaban del río los maltrechos motores y 13 días después del desastre se enviaron las piezas a los fabricantes, Pratt y Whitney, para que las examinaran. Los técnicos diseccionaron los motores y buscaron sin descanso cualquier indicio de un problema mecánico. Pero no hallaron nada. Luego inspeccionaron el sistema anticongelante y comprobaron uno por uno los tubos que llevan aire caliente a partes determinantes del motor. Los resultados fueron incuestionables. Las válvulas internas estaban cerradas. El sistema anticongelante no se puso en marcha. ¿Pero bastaría eso para derribar el vuelo 90? Para averiguarlo, los investigadores realizaron diversas pruebas en el vanguardista simulador de vuelo del 737 de Boeing, donde descubrieron con gran sorpresa que una propulsión inferior, un EPR de 1,7, es suficiente para mantener el avión en el aire. Pero cuando se dispusieron a determinar los problemas causados por la contaminación de la nieve o el hielo, descubrieron aquello por lo que tanto habían trabajado. 13 de enero de 1982. Una serie de factores se combinaron para propiciar una acumulación de nieve y hielo en el vuelo 90. Sobre el avión se vaporizó una cantidad de sustancia anticongelante que resultó ser la mitad de la recomendada. Debido a retrasos adicionales, siguió cayendo nieve sobre el 737 y el uso de la propulsión inversa pudo haber llevado escarcha hasta las alas y los sensores de empuje. 23 minutos para el desastre. Wheaton y Petit dejaron desconectado el sistema anticongelante del motor. Desconectado. Por eso los sensores de propulsión de ambos motores se congelaron y enviaron lecturas de potencia erróneas a la cabina de mando.
14 minutos para el desastre. Los pilotos observaron una gruesa capa de nieve en ambas alas. En la superficie de esta habrá unos 6 milímetros de nieve. Pero contraviniendo lo estipulado en la normativa, optaron por no solicitar un nuevo deshielo. 1 minuto y 3 segundos para el desastre. Las inusuales lecturas del cuadro de mandos confundieron a Petit. Santo cielo, mira eso, parece que no está bien. Pero su capitán decidió no abortar el despegue. 24 segundos para el desastre. El vuelo 90 despegó con unas lecturas que indicaban un EPR de 2,04, pero como los sensores de propulsión estaban congelados, el nivel de empuje real era solo de 1,7. Al mismo tiempo, el hielo y la nieve adheridos a las alas interrumpieron el flujo de aire reduciendo la elevación. Esto modificó la aerodinámica del 737, por lo que el morro del avión se inclinó pronunciadamente. La resistencia al avance resultante redujo la velocidad y por lo tanto también la elevación. 8 segundos para el desastre. La pérdida de elevación llegó a un punto crítico y cuando volaba a tan solo 107 metros, el aparato de 46 toneladas entró en pérdida y comenzó a caer. Nos caemos. Larry, esto se cae, Larry. Lo sé. A las 4 y 1 minuto el vuelo 90 chocó contra el puente de la calle 14. Acabando con las vidas de 78 personas, incluidas las que murieron en el puente. Tras su rescate, el superviviente Joe Steely dejó su puesto como ejecutivo para trabajar por su cuenta. Al regresar durante unos instantes a la escena del accidente, la emoción le embarga. Creo que más que nada aprecio los 24 años que he vivido desde entonces. He visto crecer a mis hijos. Sujeté entre las mías la mano de mi padre cuando murió. Podría haberme perdido todo eso. Para la auxiliar de vuelo Kelly Duncan, el desastre fue un punto de inflexión. Aquel helicóptero fue la respuesta a mis plegarias. La experiencia me cambió la vida y en lugar de alejarme de Dios, de repente empecé a correr hacia Él. Kelly dejó su trabajo como auxiliar de vuelo y ahora es profesora en una escuela baptista en Miami. Tras el desastre, se impusieron una serie de directivas para mejorar considerablemente todos los procedimientos de deshielo de las naves. Incluyeron asimismo medidas destinadas a garantizar que el hielo no pudiera bloquear los sensores de propulsión. Gracias a esos cambios, ahora, para todos los aviones, volar en invierno es mucho más seguro.